Cuando Beck entró en el brillante caos del baile de apareamiento, su corazón latía con una mezcla de pavor y desafío. Había venido aquí por una sola razón imprudente, una noche de pasión antes de que su tío la vendiera al mejor postor. Pero mientras el desconocido enmascarado la llevaba por los pasillos sombríos, su tacto encendió fuegos que nunca había conocido. No tenía idea de que el hombre que la reclamaba era el mismísimo Rey Alfa que había jurado odiar. Los dedos de Becca temblaban mientras se ajustaba la sencilla máscara de plata sobre los ojos. El metal frío era un agudo contraste con el calor que ya subía por sus mejillas. El gran salón del territorio neutral de Eldrath vibraba con música. Se oía el murmullo de los nobles con sus mejores sedas y cueros. Los aromas se mezclaban como un vino embriagador. Pino, rosa, almizcle, poder. Se había escabullido de la atenta mirada de su tío en el momento en que el carruaje atravesó las puertas de hierro. Su sencillo vestido de un verde bosque profundo no fue elegido por su elegancia, sino por lo fácil que sería quitárselo en la oscuridad. Tenía 23 años, nacida en una manada fronteriza menor al borde de la ruina, y esta noche era su última noche de libertad. Mañana su tío comenzaría a entregarla a Lord Vaughan, un alfa cruel que le doblaba la edad, cuyas tierras limitaban con las suyas. Esto sellaría un pacto que mantendría a su gente alimentada durante otro duro invierno. Becca se negaba a entrar en esa jaula, aún aferrada a la frágil esperanza de poder elegir. Así que había venido aquí, al baile anual de apareamiento, un lugar donde las máscaras ocultaban identidades y las reglas podían romperse. Su mirada recorrió a los danzantes hasta que lo encontró. Él estaba apartado, cerca de los altos ventanales del oeste. La luz de la luna cortaba sus anchos hombros vestidos de un negro absoluto. Su máscara era simple pero imponente, de un negro mate que cubría la mitad superior de su rostro. Dejaba a la vista solo una mandíbula fuerte, labios carnosos y ojos del color del ámbar iluminado por una tormenta. Sin corona, sin insignias. Sus miradas se cruzaron a través del salón. Algo profundo dentro de Becca se desenrolló, agudo, hambriento, innegable. El vínculo de pareja. No. Hacía tiempo que se había convencido de que la diosa se había olvidado de ella al repartir tales bendiciones. Esto era solo lujuria, agudizada por la desesperación. Él cruzó el salón en 3 zancadas, ofreciéndole su mano enguantada sin decir palabra. ¿Puedo robarte para un baile? Su voz era grave, con un ligero toque de autoridad que le provocó un escalofrío en la espalda. Becca puso su mano en la de él antes de poder pensarlo mejor. Solo si prometes no preguntar mi nombre. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Entonces estamos a mano, porque no tengo intención de darte el mío. Bailaron. No los pasos educados y medidos de la corte, sino algo más crudo. Su mano en la parte baja de su espalda, atrayéndola más cerca de lo que permitía el decoro. Sus dedos se enroscaron en la tela de su abrigo mientras la música crecía. Cada roce de su cuerpo contra el de ella enviaba chispas que recorrían su piel. Podía olerlo a través de la máscara. Cedro oscuro, viento de invierno y algo más profundo que no podía identificar. Cuando la canción terminó, él no la soltó. En cambio, se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. Hay alcobas más allá del pasillo este, privadas, sin preguntas. A Becca se le cortó la respiración. Para esto había venido. Una liberación imprudente y anónima antes de que su vida fuera entregada. Sin embargo, su corazón vaciló ante la pura intensidad que emanaba de él. «Guíame», susurró antes de poder cambiar de opinión, y así lo hizo. La alcoba era pequeña, cubierta con pesadas cortinas de terciopelo que amortiguaban la música hasta convertirla en un latido distante. La luz de la luna entraba por una ventana estrecha, plateando el banco de piedra y al hombre que ahora se alzaba sobre ella. Se quitó los guantes lentamente, revelando manos fuertes y callosas, con cicatrices de batallas que ella solo podía imaginar. «Nunca has hecho esto», murmuró él, leyendo su vacilación con una precisión desconcertante. Becca tragó saliva, sus mejillas ardiendo bajo la máscara. No, con nadie. Algo cambió en sus ojos ambarinos. Sorpresa, y luego un calor más oscuro y posesivo que le debilitó las rodillas.
Entonces seré cuidadoso, dijo suavemente, pero solo si todavía quieres esto. Di la palabra y me iré. Becca extendió la mano, sus dedos trazando el borde de la máscara de él. Quiero esto, solo por esta noche. Él exhaló bruscamente, como si sus palabras lo hubieran golpeado. Entonces su boca estuvo sobre la de ella. El beso comenzó lento, exploratorio, sus labios firmes y cálidos, con sabor a vino especiado y un hambre contenida. Pero cuando Becca se puso de puntillas y entreabrió los labios, invitándolo a profundizar, el control del extraño se fracturó. Él gimió en lo profundo de su garganta, una mano deslizándose en su cabello para inclinar su cabeza hacia atrás, mientras la otra agarraba su cintura, apretando su cuerpo contra el de él. El calor inundó su cuerpo. Había imaginado este momento 1000 veces en las noches solitarias previas. Rápido, torpe, transaccional. Esto no era nada de eso. Esto era fuego y tormenta, y la aterradora sensación de que la estaban viendo. Realmente vista por primera vez en su vida. Sus manos se movieron con una paciencia devastadora, desatando la parte trasera de su vestido hasta que la tela cayó a sus pies. El aire fresco besó su piel, pero sus palmas ardían mientras recorrían sus hombros, la curva de su cintura, la plenitud de sus caderas. Cuando la ahuecó, sus pulgares rozando los sensibles picos. Becca jadeó en su boca, arqueándose hacia su tacto. «Eres exquisita», susurró él contra su garganta, sus labios dejando un rastro de fuego hasta el hueco donde su pulso martilleaba. Ella tiró de su abrigo, desesperada por sentir la piel. Él la ayudó, quitándoselo junto con su camisa, revelando un torso esculpido por la guerra. Un pecho ancho cubierto de vello oscuro, músculos marcados, viejas cicatrices que contaban historias que de repente ella ardía por conocer. Sus dedos trazaron una larga marca a través de sus abdominales y él se estremeció bajo su toque. Becca presionó sus labios contra ella y luego más abajo, explorando con una audacia que la sorprendió incluso a ella. Solo había leído sobre esto en las novelas románticas que escondía bajo las tablas del suelo. Páginas andrajosas pasadas en secreto entre las lobas más jóvenes durante las largas noches de invierno. Sin embargo, aquí estaba, con el corazón desbocado, actuando por puro instinto. Mientras sus dedos tiraban de los cordones de sus pantalones, él le sujetó la muñeca con suavidad. «Todavía no», murmuró. «Tú primero». La bajó sobre el banco cubierto de terciopelo, arrodillándose entre sus muslos. Su máscara permaneció puesta, añadiendo un delicioso anonimato, pero sus ojos nunca dejaron los de ella mientras besaba el interior de su muslo. Cuando su boca la encontró, Becca jadeó, sus dedos enredándose en su espeso y oscuro cabello. Él era implacable, pero dolorosamente tierno. Cada caricia lenta y cada suave presión arrancaban de ella sonidos que nunca se había oído hacer. El placer crecía en profundas olas ondulantes, alcanzando cimas más altas de lo que jamás había imaginado posible. Se hizo añicos con un suave grito, su cuerpo arqueándose fuera del banco mientras la liberación la recorría como un reguero de pólvora, dejándola temblorosa y sin aliento. Solo entonces él se levantó, deshaciéndose del resto de su ropa. Era magnífico, fuerte y lleno de cicatrices, cada línea de su cuerpo tallada por el poder y la guerra. Becca lo alcanzó. Él gimió, sus caderas sacudiéndose ante su toque. «Con calma», gimió. «O esto terminará demasiado pronto», se posicionó en su entrada. «Última oportunidad», susurró, su frente contra la de ella, las máscaras casi tocándose. «Dime que pare, y lo haré». «No pares», respiró Becca. «Por favor». Él empujó lentamente, llenándola con un ardor que rozaba el dolor pero que florecía en algo exquisito. Cuando estuvo completamente dentro, ambos se quedaron quietos, respirando agitadamente. Becca se sentía increíblemente llena, conectada de una manera que iba más allá de los cuerpos. Los brazos del extraño temblaban mientras se mantenía quieto, dándole tiempo para adaptarse. «Sentí como si volviera a casa», susurró, con la voz quebrada por las palabras.
Luego comenzó a moverse. Becca envolvió sus piernas alrededor de su cintura, sus uñas clavándose en sus hombros mientras el placer se reconstruía, más agudo esta vez. Sus caderas golpeaban más fuerte, el banco crujía bajo ellos, el sonido de su unión obsceno y perfecto en el pequeño espacio. «Mírame», ordenó suavemente. Ella lo hizo. Ojos ambarinos ardían en los suyos a través de las rendijas de su máscara, crudos, con algo mucho más peligroso que la lujuria. Posesión, asombro, un hambre que parecía eterna. Cuando la liberación la reclamó de nuevo, sintió como olas de éxtasis la atravesaban, apretándose alrededor de él hasta que él la siguió con un gemido gutural, su cuerpo estremeciéndose contra el de ella. Permanecieron unidos, las frentes presionadas, los corazones latiendo al unísono. Sus manos acariciaban su cabello con una sorprendente delicadeza. «Quédate conmigo esta noche», murmuró. «El baile dura hasta el amanecer. Déjame tenerte de nuevo». Becca sonrió contra su piel, sintiendo ya los indicios de un deseo renovado. «Solo si te dejas la máscara puesta». Él rió oscuramente. «Como mi dama desee». Pero mientras se movían juntos por segunda vez, aprendiendo los cuerpos del otro con manos y bocas y susurros de alabanza, ninguno de los dos notó el tenue brillo dorado que iluminó brevemente los bordes de sus máscaras. Tampoco sintieron los hilos del destino apretándose a su alrededor, tejiendo un vínculo que ninguno había buscado, pero que ambos pronto serían incapaces de negar. Becca se dejó caer. Se permitió creer durante estas horas robadas que no era una omega intercambiada por grano y seguridad, sino simplemente una mujer deseada por sí misma. Después, yacían enredados en el terciopelo, su cabeza sobre el pecho de él, escuchando el tamborileo constante de su corazón bajo la lejana oleada de música. Sus dedos trazaban patrones ociosos a lo largo de su columna, con una delicadeza que le hizo un nudo en la garganta. «Estás temblando», dijo él en voz baja, cubriendo sus hombros con el borde de su abrigo desechado. «Solo es frío», mintió ella, aunque el verdadero temblor provenía de la forma en que su voz firme la envolvía, como un refugio que nunca se le había permitido desear. Él se movió, acercándola más para que su mejilla descansara más plenamente contra su piel. «Entonces déjame calentarte». Becca cerró los ojos contra el repentino escozor de las lágrimas. Había venido aquí preparada para manos torpes y un arrepentimiento rápido. No para esta ternura envuelta en fuerza, un extraño que parecía decidido a darle más de lo que había pedido. La idea de su futuro, del frío reclamo de Lord Vaughan y la sonrisa satisfecha de su tío presionaba los bordes de su mente, pero la apartó. Durante estas últimas horas se permitiría tener esto. Se movieron juntos una vez más antes del amanecer, aún más lento, cada toque impregnado del conocimiento de que la noche se estaba escapando. Cuando la liberación los encontró a ambos, fue más silenciosa, más profunda, como un secreto que sellaban entre sus cuerpos. Él la sostuvo durante las réplicas, inhalándola como si pudiera quedarse con una parte de ella cuando las máscaras cayeran y el mundo regresara. Cuando la primera luz gris se coló por la ventana estrecha, él la ayudó a ponerse el vestido de nuevo, atándolo con dedos cuidadosos que se demoraron en la parte baja de su espalda. Becca se ajustó la máscara por última vez, de repente reacia a abandonar el capullo de terciopelo y luz de luna. «Sin nombres», le recordó, aunque su voz vaciló. Se deslizó fuera de la alcoba antes de que el hilo dorado que había sentido vibrar entre ellos pudiera apretarse más. El gran salón se estaba vaciando. Las máscaras caían, las risas se convertían en despedidas cansadas. Becca se movió entre la multitud cada vez más escasa como un fantasma. El corazón todavía acelerado, el cuerpo todavía vibrando. Y se dijo a sí misma que era suficiente. Una noche anónima perfecta. Un recuerdo para llevar a la jaula que la esperaba en casa. Las ruedas del carruaje traqueteaban sobre el camino lleno de baches de la frontera. Cada bache era un recordatorio de que el hogar se acercaba y la libertad se escapaba. Becca apoyó la frente en el cristal frío, viendo cómo el bosque de pinos se desdibujaba.
Habían pasado 3 días desde el baile de apareamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía el terciopelo de su abrigo bajo sus dedos, el tamborileo constante de su corazón bajo su mejilla. Su piel olía ligeramente a cedro oscuro y viento de invierno, sin importar cuántas veces se frotara en el arroyo helado durante las paradas de descanso. Cuando el carruaje finalmente atravesó las puertas caídas de Thornvale, El-Ra la esperaba en el porche de la cabaña que compartían, con los brazos cruzados y una ceja oscura arqueada de esa manera que siempre significaba problemas. En el momento en que Becca bajó, la nariz del Ra se movió. Sus ojos se abrieron de par en par y luego brillaron con pura picardía. Becca, susurró, lanzándose hacia adelante y agarrando la muñeca de Becca antes de que pudiera entrar. Hueles a puro problema. ¿Cómo la escena en la corona sombría donde el Lord Pícaro lleva a la princesa disfrazada al jardín iluminado por la luna? Y silencio. Becca le tapó la boca al Ra con la mano, con las mejillas en llamas mientras arrastraba a su amiga por la puerta y la cerraba de golpe detrás de ellas. La pequeña cabaña olía a hierbas secas y humo de leña, segura y familiar, pero de repente demasiado pequeña para el secreto que ardía bajo su piel. El-Ra apartó los dedos de Becca, sonriendo como si hubiera descubierto un tesoro enterrado. No me calles, fuiste al baile y lo hiciste. ¿Por qué le diste tu primera vez a un extraño enmascarado, como Lady Eloan en Alas de llama invernal? Cuéntamelo todo. ¿Era alto? ¿Tenía esa sonrisa lenta y peligrosa? ¿Se arrodilló como el capitán pirata en Corazones atados a la tormenta? Y Becca gimió, dejándose caer en el borde de su estrecha cama y enterrando la cara entre las manos. El-Ra, por favor. No fue como en los libros. Se asomó entre los dedos, su voz suavizándose a pesar de sí misma. Fue mejor. El-Ra chilló y se dejó caer a su lado, haciendo rebotar el colchón. ¿Mejor? Oh, diosa, necesito detalles. ¿Dijo cosas bonitas? ¿Te miró como si fueras la única mujer en todo el reino? Porque en el capítulo 7 de Velo de Ascuas, el héroe, me llamó exquisita, admitió Becca, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Fue cuidadoso, tan cuidadoso. Y cuando dolió al principio, se quedó quieto y susurró que sentía como si volviera a casa. Su voz se quebró en la última parte. No había tenido la intención de decir tanto. Las burlas del Ra se derritieron en algo más suave. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Te mereces eso, ¿sabes? Aunque solo fuera una noche. Becca tragó saliva con fuerza. No puede volver a pasar. Una vez que el tío me entregue a Lord Vaughan, se acabaron las opciones. Se puso de pie, ocupándose en doblar sábanas que no necesitaban ser dobladas, tratando de escapar de la forma en que su cuerpo todavía vibraba al recordar sus ojos mirándola deshacerse. Pero la vibración no se detuvo. Durante los días siguientes, solo creció. Su aroma había cambiado, más rico, más cálido, entrelazado con algo salvaje que hacía que los lobos más jóvenes de la manada la miraran 2 veces y luego apartaran la vista rápidamente. Se sorprendía a sí misma, deteniéndose a mitad de una tarea, sus dedos derivando hacia el hueco de su garganta, donde su boca se había demorado, recordando el bajo gemido que él hizo cuando ella trazó la cicatriz a lo largo de sus costillas. Por la noche, soñaba con él. Se despertaba sonrojada e inquieta, apretando los muslos contra un dolor que se negaba a ceder. La vida en Thornvale, sin embargo, la arrastró bajo su peso familiar. Se levantaba antes del amanecer para ayudar con el ganado, molía hierbas para las reservas de la sanadora, remendaba capas desgastadas por otro invierno brutal. Entonces llegó el séquito real para sellar los tratados fronterizos finales. Becca estaba con el resto de la manada en la explanada helada, envuelta en su sencilla capa gris contra el viento cortante. La máscara de plata hacía tiempo que estaba escondida bajo las tablas de su suelo. El aire vibraba con energía nerviosa. Estandartes de un carmesí profundo y plata ondeaban sobre sus cabezas mientras la procesión descendía por el camino lleno de baches. Mantuvo la mirada fija en la nieve a sus pies, negándose a escanear a los jinetes.
No tenía ninguna razón para buscar al extraño. Él había sido un rostro enmascarado en un mar de ellos, una noche que pertenecía a las sombras y nada más. Nunca lo volvería a ver. Ese era todo el punto. Pero cuando el jinete principal apareció a la vista, algo en la forma en que se sentaba en su caballo, con la capa ondeando detrás de él como tinta derramada, la hizo levantar la vista antes de poder evitarlo. Se le cayó el estómago. Incluso a distancia, reconoció la línea de su mandíbula, la anchura de sus hombros, la forma en que se movía como si el mundo se organizara a su alrededor. No, no podía ser. Cabalgó más cerca, con una postura recta e imponente, ojos ambarinos recorriendo la multitud con tranquila autoridad. Cuando su mirada la encontró, se fijó, abriéndose una fracción. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico. Los mismos ojos que habían sostenido los suyos a través de las rendijas de una máscara negra, Mate ahora la miraban a plena luz del día. A Becca se le heló el aliento en los pulmones. El hombre que se había arrodillado entre sus muslos y le había susurrado que era exquisita, no era un extraño sin nombre. Era el rey Joel Bosar, el rey Alfa de Eldrad, cuyo nombre se había susurrado como una advertencia a lo largo de todas las fronteras durante años. Sintió que el suelo se movía bajo sus botas, el viento frío de repente demasiado agudo contra su piel. Este era el rey cuyo reino en expansión había engullido a manadas más pequeñas. El mismo rey que su tío había maldecido sobre un estofado aguado y cerveza rebajada. Y sin embargo, le había dado su primera vez, su única noche de libertad, al único hombre cuya reputación hacía que Lord Vaughan pareciera casi tolerable en comparación. Una ola de autodesprecio la invadió. ¿Cómo había podido ser tan imprudente? Joel detuvo su caballo a unos pasos de distancia, la procesión ralentizándose a su alrededor. Por un instante suspendido, todo el pueblo pareció contener la respiración. Luego desmontó con gracia fluida, las capas asentándose a su alrededor, y avanzó hasta que solo unos pocos pies los separaron. Su aroma la envolvió y su cuerpo traicionero respondió, un zumbido de calor acumulándose en la parte baja de su vientre. El pulso de Becca retumbaba en sus oídos. Por un único y abrasador momento, el mundo se redujo solo a ellos dos. Entonces Lord Vaughan dio un paso adelante, rompiendo el hechizo, y la mirada del rey se desvió primero, educada y serena. Ella tragó saliva con fuerza, forzando su expresión a una cuidadosa neutralidad, mientras su estómago se retorcía con una furia y un anhelo contradictorios. «Rey Joel», saludó su tío, inclinándose profundamente con deferencia. «Nos honra con su presencia para las negociaciones del tratado y, por supuesto, para el sellado formal del pacto de apareamiento de mi sobrina con Lord Vaughan mañana». Joel inclinó la cabeza, en cada centímetro un soberano, pero Becca notó el ligero endurecimiento de su mandíbula. «Los tratados se abordarán a su debido tiempo», dijo, su voz con el mismo filo de terciopelo que recordaba de la oscuridad. En cuanto a la dama, su mirada volvió a ella por un brevísimo instante, lo suficiente para que su corazón se detuviera antes de que el deber lo apartara de nuevo. Los asuntos de reclamo son más delicados que los contratos. La pesada mano del varón aterrizó posesivamente en su hombro, los dedos clavándose. «No se requiere delicadeza, Su Majestad. El pacto está sellado. Será una excelente adición a mi hogar». Becca mantuvo los ojos bajos, con las mejillas ardiendo, cada nervio gritando ante el contraste. El toque de Fawn se sentía como cadenas. El recuerdo de las manos de Joel, callosas pero suaves, temblando mientras se contenía dentro de ella, se sentía imposiblemente como la libertad. Odiaba la facilidad con que su cuerpo todavía anhelaba al rey, incluso mientras su mente giraba con dudas. La contradicción la mareaba. El miedo y el deseo se retorcían tan apretadamente que apenas podía respirar. La recepción de esa noche se celebró en el gran salón lleno de corrientes de aire de la fortaleza fronteriza. Las antorchas parpadeaban contra las paredes de piedra. Las mesas gemían bajo las pocas galas que Thornvale podía reunir. Verduras de invierno marchitas, estofado aguado y el último vino conservado.
Becca estaba al lado de Lord Vaughan con el vestido que su tío la había obligado a ponerse. Un carmesí profundo con un escote demasiado bajo, una marca que la señalaba como propiedad. La pesada mano de Fawn descansaba posesivamente en su cintura, su aliento agrio contra su oído, mientras murmuraba sobre sellar el pacto y los beneficios que ella pronto proporcionaría. Mantuvo los ojos bajos, cada nervio vivo con el conocimiento de que Joel estaba en algún lugar de esta habitación. Lo sintió antes de verlo. El aire cambió cuando entró, más ligero, cargado, como si las antorchas ardieran más brillantes. Las conversaciones bajaron de tono, las cabezas se giraron, el pulso de Becca se disparó. Se arriesgó a echar un vistazo, y allí estaba él, moviéndose entre la multitud con esa misma gracia fluida. Abrigo de terciopelo negro, simple pero de alguna manera más rico que cualquier seda en la habitación. Su mirada recorrió el salón una vez, y luego se fijó en ella de nuevo. Esta vez no apartó la vista de inmediato, y los ojos ambarinos sostuvieron los suyos a través de la distancia, crudos, con el mismo asombro que recordaba de la alcoba. Y algo más caliente, posesión, anhelo, la promesa silenciosa de que la noche no había sido olvidada. El calor inundó sus mejillas. Quería apartar la vista, aferrarse a la ira y la duda seguras, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose imperceptiblemente hacia él, como si el hilo dorado entre ellos se hubiera tensado lo suficiente como para tirar. El agarre de Bond se apretó, devolviéndola a la realidad. Mantén tus ojos donde deben estar. El minuto se convirtió en una eternidad de nervios crecientes. Cada risa, cada tintineo de una copa la hacía estremecerse. Sentía la mirada de Joel sobre ella, observando, esperando, mientras la mano posesiva de Vaughn vagaba más abajo, apretando su cadera en un reclamo silencioso. Su estómago se revolvía con un fuego contradictorio. Repulsión por el tosco toque de Vaughn, un anhelo impotente por el rey, y una ira aguda y amarga contra sí misma por haber caminado tan voluntariamente hacia la ruina. Entonces Joel se movió. Cruzó el salón con pasos deliberados y sin prisa, la multitud apartándose a su alrededor como si fuera ordenada por una mano invisible. Se detuvo ante ellos, sus ojos suavizándose en el momento en que se encontraron con los de ella. Lord Vaughan dijo, con voz baja y suave, una palabra sobre los acuerdos fronterizos. Su mirada se desvió brevemente hacia su tío y luego regresó a Becca, deteniéndose. Y quizás la dama me honraría con un baile primero, antes de que discutamos los términos. Los dedos de Bond se clavaron más fuerte en su cintura. Con el debido respeto, Su Majestad, la dama está comprometida. El pacto está sellado, y mañana... Aún no es mañana, interrumpió Joel, tranquilo pero inflexible. Un baile no cambia nada, a menos que tema que pueda robársela con meros pasos. Una sonrisa leve pero peligrosa tocó sus labios. Seguramente una alianza fuerte puede soportar un solo giro por el salón. El rostro de Bond se oscureció, pero no podía negarse sin causar una escena. Con un rígido asentimiento, la soltó, aunque su mirada prometía retribución más tarde. El corazón de Becca martilleaba mientras Joel extendía su mano, la misma mano que una vez había desatado su vestido con una paciencia devastadora. Puso sus dedos en los de él, y en el momento en que su piel se encontró, el hilo dorado cantó. El calor subió por su brazo como aquella noche. Su mente retrocedió. Este es el rey, el conquistador. Elegiste al peor hombre posible. Mientras su cuerpo se inclinaba más cerca, él la llevó al centro del salón. Más ojos se volvieron hacia ellos con cada paso, los susurros ondulando como el viento. La música se volvió más lenta e íntima que las melodías animadas de antes, y se movieron juntos. Su mano descansaba respetuosamente en la parte baja de su espalda, guiando sin poseer. «Estás temblando de nuevo», murmuró, su voz afinada para sus oídos solamente. «Igual que aquella noche cuando te probé por primera vez». A Becca se le cortó el aliento. «No estaba segura de que me reconocieras», logró decir. «Y ahora que lo has hecho, sé que cometí un gran error esa noche. No sabía quién eras».
Algo parpadeó en su rostro. Dolor, rápidamente enmascarado. Su pulgar acarició una vez el dorso de su mano, pequeño y secreto. No cometiste ningún error. Elegiste con valentía en la oscuridad. Soy yo quien debe demostrar que soy digno de esa elección. Sus ojos sostuvieron los de ella. Déjame mostrarte al hombre que te sostuvo esa noche, no al rey del que advierten las historias, solo a mí. Ella quería creerle, pero el miedo seguía siendo agudo y real, chocando con la atracción impotente de su calidez. Pero antes de que pudiera responder, Vaughn se abrió paso entre los bailarines, con el rostro furioso. El baile ha terminado, gruñó agarrándola del brazo. La dama ha tenido suficiente emoción por una noche. La mandíbula de Joel se tensó, pero la soltó con cuidado, sus dedos demorándose un latido más de lo necesario. Hasta mañana entonces, dijo suavemente, sus ojos nunca dejándolos de ella. La promesa en ellos le hizo doler el pecho. Esa noche, de vuelta en la estrecha cabaña de la sanadora, Lara ya estaba esperando cuando Becca se deslizó por la puerta. Una pequeña tetera de té débil humeaba sobre la mesa junto a dos tazas desconchadas, el fuego bajo. En el momento en que vio a Becca, el rostro de Lara se iluminó con brillante deleite. «Has vuelto», susurró, levantándose a medias del taburete. «Oí que el grupo real llegó hoy, y diosa, tu aroma es aún más fuerte. ¿Lo viste? ¿El rey era realmente?» Se detuvo a mitad de la frase cuando la expresión de Becca se registró. La emoción se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una preocupación rápida y silenciosa. Cruzó la habitación y tomó las manos frías de Becca. «¿Qué pasó? Pareces como si alguien te acabara de decir que el mundo se acaba al amanecer». Becca se dejó llevar hasta el borde de la estrecha cama. La taza de té estaba caliente entre sus palmas, pero no hizo nada para descongelar el nudo en su pecho. Él es el fin del mundo, el extraño del baile. Era él, el rey Joel, el rey Alfa. Las cejas del Ra se dispararon, pero simplemente apretó los dedos de Becca con más fuerza, escuchando. «Le di mi primera vez al único hombre cuyo nombre hace que todas las manadas fronterizas cierren sus puertas», continuó Becca, con la voz quebrada. «He invitado a la tormenta a nuestra manada. Me siento como la tonta más grande que jamás haya existido». El Ra guardó silencio por un momento, su pulgar frotando lentos círculos sobre los nudillos de Becca, como siempre hacía cuando las palabras no eran suficientes. Luego se inclinó, apoyando su frente ligeramente contra la sien de Becca. «No eres una tonta», dijo simplemente. «Finalmente sentiste algo real en la oscuridad. Eso no te hace tonta, te hace humana». Se apartó lo suficiente para encontrar los ojos de Becca. Oí los susurros cuando aparecieron los estandartes reales por primera vez. La gente decía que el rey te miraba como si fueras la única alma en el pueblo. Si eso es cierto, entonces quizás la tormenta no está aquí para destruirlo todo. Quizás solo está aquí por ti. La garganta de Becca se apretó. Se apoyó en el calor de su amiga, el familiar aroma de hierbas y humo de leña anclándola cuando todo lo demás parecía girar. «Pase lo que pase mañana, no lo enfrentarás sola. Estaré aquí mismo recordándote que eres más que una moneda de cambio». Becca cerró los ojos y dejó que el simple consuelo se asentara sobre ella como una manta. Por un rato, el miedo retrocedió, dejando solo el latido constante del corazón de su mejor amiga y el silencioso conocimiento de que al menos una persona en este mundo, en ruinas, todavía la veía como Becca primero. A la mañana siguiente, el cielo estaba bajo y gris. Becca estaba de pie en el gran salón una vez más, vestida con el mismo vestido carmesí, el corazón martilleando mientras se avecinaba la ceremonia oficial de reclamo. Joel no se veía por ninguna parte. El varón caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Su tío murmuraba amenazas en voz baja, y cada minuto que pasaba apretaba el nudo en su estómago. Se dijo a sí misma que estaba aliviada. Se dijo a sí misma que la noche había sido un error que era mejor olvidar. Entonces las puertas se abrieron de par en par. Joel entró, su capa ondeando detrás de él, su presencia llenando la habitación sin esfuerzo. Se detuvo ante el estrado improvisado,
sus ojos ambarinos encontrando los de ella con silenciosa intensidad. Antes de que proceda cualquier reclamo, dijo, su voz resonando claramente por todo el salón. Invoco el antiguo derecho de primer reclamo. La dama Becca Hartwell ya está vinculada a mí por las leyes de la luna vieja. La reclamo como mi pareja. El salón estalló. Vaughn se abalanzó hacia adelante, con el rostro amoratado de ira. No puedes simplemente declarar. Puedo, interrumpió Joel, tranquilo pero inflexible. El derecho es más antiguo que cualquier contrato firmado en esta fortaleza. Nos conocimos la noche del baile de apareamiento. Ella ya está vinculada. Su tío se paró junto a Vaughn, con la voz aguda por la incredulidad. ¿Vinculada por qué prueba? La chica fue prometida hace meses, antes del baile. El pacto fue sellado con sangre y grano. La mirada de Joel nunca vaciló. La prueba está escrita en las antiguas leyes. El primer encuentro bajo la luna enmascarada crea un reclamo previo inquebrantable. La risa de Vaughn fue fea. ¿Esperas que te creamos? El rey Alfa se topó de alguna manera con nuestra Omega fronteriza en un baile y ahora es mágicamente tuya. Esto es un robo disfrazado de ceremonia. La habitación crepitaba con murmullos. Becca estaba congelada en el estrado, el corazón golpeando contra sus costillas. El alivio la atravesó tan bruscamente que le robó el aliento. No pertenecería a Vaughn. No pasaría su vida como una moneda de cambio magullada en su cama. Sin embargo, las palabras "ya está vinculada" cayeron como nuevas cadenas. Se había entregado libremente en la oscuridad a un extraño enmascarado, pensando que era su única noche de elección. Ahora esa elección había sido reclamada por un rey, reescrita en ley antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento. La voz de Joel se mantuvo firme. No esperaba que me creyeran sin un incentivo. Los tratados fronterizos favorecerán a Thornball más generosamente que cualquier oferta anterior. El doble de envíos de grano durante los próximos 5 inviernos, protección total contra los incursores del sur a lo largo de la cresta y un asiento permanente en el Consejo del Norte para el representante elegido de su manada. Un silencio atónito cayó. Los ojos de su tío se entrecerraron con cálculo codicioso, incluso mientras el rostro de Vaughn se torcía de furia. ¿Crees que puedes comprarla?, escupió Vaughn. Me fue prometida. Mis tierras limitan con las tuyas. Esto es un insulto. Es una oferta, respondió Joel, con un tono más frío. Una que mantiene a tu gente alimentada y segura mientras preserva la paz. Recházala y el antiguo derecho seguirá en pie. La elección es tuya. Vaughn abrió la boca para discutir de nuevo, pero su tío le puso una mano restrictiva en el brazo, ya saboreando los envíos de grano duplicados. El salón esperó, conteniendo la respiración. La mirada de Joel se deslizó hacia Becca. Luego se suavizó, protectora. Por un latido, el ruido se desvaneció, y solo estaban ellos dos de nuevo, los mismos ojos ambarinos que la habían visto deshacerse en la alcoba, ahora prometiendo algo más gentil que la conquista. Ella apartó la vista primero, con la garganta apretada, dividida entre la gratitud y la aguda punzada de ser una moneda. Todavía la estaban negociando, solo que el comprador había cambiado. El pensamiento se retorció dolorosamente en su pecho, libertad de una jaula solo para entrar en otra, disfrazada con términos favorables. Consideraremos esta oferta inesperada, Su Majestad. Su tío rompió el silencio, con voz mesurada. Daremos nuestra respuesta final mañana, después de haberlo discutido adecuadamente. Joel inclinó la cabeza una vez. Mañana, entonces. Becca apenas podía respirar. En el momento en que terminaron las formalidades y la multitud comenzó a dispersarse, se deslizó del estrado y huyó por una puerta lateral, las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. No se detuvo hasta que llegó al estrecho balcón, con vistas a los pinos cubiertos de nieve, el viento frío azotando su vestido carmesí como un castigo. Se oyeron pasos detrás de ella, medidos, sin prisa. Becca. Ella no se giró. No. Joel se detuvo a una distancia respetuosa. Su voz era baja, áspera por el arrepentimiento. Lo siento,
Nunca quise que sucediera así, frente a todos, contratados y envíos de grano. Odio haber tenido que usarlos. Ella rió una vez, todavía de cara a los árboles. Tú lo odias. Yo le di mi primera vez a un extraño enmascarado porque quería una noche que fuera mía. Y ahora todo mi futuro se está negociando como una ruta comercial. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el viento. Nunca he dejado de pensar en ti, dijo Joel en voz baja. Ni por una hora desde que dejaste esa alcoba. Busqué en cada rostro de la corte, en cada pueblo fronterizo por el que pasé. Me has perseguido, Becca, de la mejor y la peor manera. Becca finalmente se giró, las lágrimas surcando sus mejillas a pesar del frío. Esto nunca funcionará. Tú eres el rey. Yo soy una omega fronteriza que estuvo a minutos de ser vendida de un bruto. No somos iguales. Ni siquiera somos del mismo mundo. Lo sé. Él se acercó, pero aún dejó espacio. Ojos ambarinos crudos de honestidad. Por eso te pido una oportunidad. Ven conmigo al palacio, no como mi prisionera, ni siquiera como mi pareja. Dame una semana para cortejarte adecuadamente, como te mereces. Pasea por los jardines conmigo. Déjame mostrarte al hombre que no ha dejado de pensar en ti desde el momento en que dejaste el baile. Si todavía quieres tu libertad, liberaré el reclamo. Sin repercusiones, sin rencores. Pasaje seguro a donde elijas. Tienes mi palabra. A Becca se le cortó el aliento. ¿Y qué ganas tú con esto?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Una semana de fingir con una mujer que apenas conoces? La expresión de Joel se suavizó, algo doloroso rompiendo la máscara real. Para mí la oportunidad de demostrar que el hombre que te sostuvo esa noche no era una mentira. La oportunidad de despertarme cada mañana sabiendo que podría volver a ver esa misma mirada en tus ojos, la que me diste cuando confiaste en mí con tu placer. Su voz bajó, áspera por un dolor silencioso. Prefiero tener 7 días reales contigo y perderte, que una vida entera preguntándome qué podría haber sido. Las palabras aterrizaron como una caricia y una herida a la vez. Becca escudriñó su rostro, el miedo y el anhelo todavía en guerra dentro de ella. Finalmente, asintió, su voz apenas un susurro. Una semana, pero traigo al Ra. Es la única familia que me queda. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios, cálida de alivio. Entonces Ra viene. Es bienvenida en mi casa. Esa última noche, Becca se deslizó por los pasillos sombríos de la fortaleza, incapaz de dormir. La piedra estaba fría bajo sus pies descalzos. Se detuvo cerca de una puerta entreabierta cuando voces bajas y satisfechas llegaron hasta ella. Su tío y Lord Vaughan hablaban con la cadencia perezosa de hombres que acababan de ganar algo. Un suave tintineo de copas, una risa baja. El doble de grano y el asiento en el consejo, decía su tío, con la voz espesa de satisfacción. Comeremos bien este invierno mientras él juega a la casita con la chica. Un movimiento inteligente, por nuestra parte, dejarle pensar que es él quien la está salvando. La risa de Von retumbó, tosca y complacida. Para cuando termine, habrá cumplido su propósito 2 veces. El rey consigue su nuevo y bonito juguete, y nosotros conseguimos todo lo que necesitamos. Una silla raspó. Becca se apretó contra la pared, el corazón martilleando, captando solo el final de las siguientes palabras. Y cuando llegue la verdadera oportunidad, estará perfectamente situada para ayudar a que suceda. No lo verá hasta que sea demasiado tarde. El propósito detrás de la celebración era inconfundible. Habían decidido aceptar la oferta de Joel. El alivio de escapar de Fawn debería haberse sentido más dulce, pero se agrió en su pecho. Dejaba el único hogar que había conocido, despidiéndose de los estrechos senderos que había recorrido en cada estación, del arroyo donde había lavado hierbas al amanecer, de la pequeña y obstinada vida que había construido a pesar de todo. Sin embargo, incluso ese dolor estaba enredado con algo más oscuro, una línea que se negaba a abandonarla. Cuando llegue la verdadera oportunidad, sonaba a algo más que orgullo herido o simple codicia. Retrocedió en silencio,
con el corazón acelerado. El viaje hacia el norte comenzó con las primeras luces, la caravana real serpenteando fuera de Thornville como una cinta oscura sobre la nieve. Becca viajaba en un carruaje cubierto con Roarlea. Las pesadas pieles apenas calentaban el frío que se había instalado en lo profundo de sus huesos. Joel cabalgaba al frente en su enorme caballo de guerra negro, la capa ondeando al viento. Pero cada pocas horas se retrasaba para cabalgar junto a su ventana, buscando excusas para ver cómo estaban. En la segunda mañana, el Ra se asomó por la ventana durante una de esas visitas. Su Majestad, si va a seguir revoloteando como una gallina preocupada, al menos podría ser útil. A Becca le gusta el té con una pizca de miel y una rodaja de limón, si puede encontrar alguno. Y finge que no le gusta la poesía, pero llora cada vez que el caballero de velo de ascuas le lee el voto estelar a Lady Elo, solo para que lo sepa. Los labios de Joel se crisparon, la comisura de su boca levantándose en una media sonrisa que hizo que algo cálido se desplegara en el pecho de Becca. Anotado, dijo. Su mirada se deslizó hacia Becca. Recordaré la miel y la poesía. Becca se sonrojó y apartó la vista, pero no pudo ocultar del todo la pequeña y reacia curva de su propia boca. Elra se recostó en los cojines con un suspiro de satisfacción. ¿Ves? Hasta los reyes pueden ser entrenados. Por la noche, se detenían en postas o posadas, y Joel se aseguraba de que Becca y Elra tuvieran las habitaciones más cálidas. Nunca se atrevió a unirse a ellas, pero cada noche aparecía una pequeña bandeja, té con miel y limón, una sola flor silvestre junto a la taza, o un pasaje cuidadosamente copiado de una de las novelas románticas que amaba, escrito con su letra fuerte y sorprendentemente elegante. Una noche, en una modesta posada cerca de las estribaciones, Becca salió al balcón privado después de que el Ra se hubiera quedado dormida. La nieve cubría las barandillas. Joel ya estaba allí, apoyado en la piedra, con 2 copas de vino especiado caliente en sus manos. Pensé que podrías tener frío, dijo simplemente, ofreciéndole una. Ella la tomó, sus dedos rozando los de él. El contacto envió una chispa que recorrió su brazo, la misma chispa que se había encendido en la alcoba. Su cuerpo se inclinó hacia él antes de que su mente pudiera detenerlo. Se detuvo y retrocedió, agarrando la copa con más fuerza. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Las flores, las notas, el té. Siento como si estuvieras tratando de comprar lo que ya reclamaste con tratados. Joel dejó su propia copa y se giró para mirarla de frente. La luz de la luna tallaba sombras en su fuerte mandíbula, resaltando la tenue cicatriz que una vez había trazado con sus labios. No estoy comprando nada, Becca. Te estoy cortejando como debería haberlo hecho desde el principio, si hubiera tenido el coraje de quitarme la máscara esa noche y decirte quién era. Su voz bajó. Quiero que me elijas, no por un derecho antiguo o envíos de grano duplicados, sino porque el hombre que te sostuvo en esa alcoba sigue aquí y no ha dejado de pensar en la forma en que lo miraste cuando te dejaste caer. La garganta de Becca se apretó. Una parte de ella le creía, pero la otra parte, la superviviente cautelosa que había pasado años preparándose para el siguiente golpe, seguía susurrando que los reyes no cambiaban por omegas fronterizas. La noche siguiente se detuvieron en una posada más grande, con una vista clara de las estrellas. Joel había arreglado un rincón privado del patio, con mantas extendidas sobre la nieve y un pequeño fuego brillando suavemente. Ilra había guiñado un ojo y desaparecido adentro con una taza de té, dejándolos solos. Becca se sentó a su lado, con las rodillas levantadas, el vasto cielo extendiéndose sobre ellos. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Entonces Joel metió la mano en su abrigo y sacó un libro pequeño y gastado, Velo de Ascuas, el mismo que ella y Ilra habían leído hasta que las páginas se ablandaron. Pregunté a todos los libreros entre Thornvale y la capital, dijo casi tímidamente. Quería el que más amabas. Becca lo tomó con dedos temblorosos. La portada era familiar, aunque los bordes estaban gastados. ¿Te acordaste? Recuerdo todo.
murmuró. La forma en que se te cortó el aliento cuando te probé por primera vez. La forma en que susurraste, por favor, como si te costara todo confiar en mí. Recuerdo cómo me miraste después. Se giró hacia ella con voz baja. Quiero volver a ser ese hombre para ti, Becca. Todos los días, no solo por una noche robada. Ella encontró sus ojos, el hilo dorado entre ellos zumbando tan fuerte que casi podía oírlo. Su cuerpo quería cerrar la distancia, sentir sus manos en su piel de nuevo, dejar que la desarmara con la misma paciencia. Pero él se contuvo, con la mandíbula apretada por la contención. A veces veo las historias en tus ojos, susurró ella. El rey despiadado que se traga manadas enteras, el conquistador que temen en todas las fronteras. Y luego te miro ahora, y no sé qué hombre es real. Ambos, admitió él, una cruda honestidad parpadeando en su rostro. He tomado decisiones difíciles para evitar que mi reino se fracture. Pero contigo, quiero ser diferente. Y quiero ser el hombre que te haga sentir lo suficientemente segura como para volver a soñar. Para cuando el palacio se alzó contra las montañas, piedra blanca y torres altísimas brillando bajo el sol de invierno, los muros de Becca se habían agrietado pero no caído. En el momento en que las pesadas puertas de hierro se cerraron detrás de su caravana, sintió el peso del palacio asentarse sobre ella como una segunda piel, grandioso, hermoso y completamente extraño. Los sirvientes se movían como fantasmas silenciosos por pasillos de mármol, revestidos con antiguos tapices. Guardias con librea plateada y negra se inclinaban al paso de Joel. Todo olía a piedra pulida y al tenue aroma a pino que siempre parecía adherirse a él. Al-Ra le dieron habitaciones contiguas a las de Becca, una amabilidad que alivió el borde más afilado de su ansiedad. Pero fue la colosal biblioteca lo que la deshizo la primera tarde. Había entrado sola, atraída por el tenue aroma a papel viejo y cuero, y simplemente dejó de respirar por un momento. Las estanterías se elevaban 3 pisos, con escaleras de caracol de roble oscuro que serpenteaban entre ellas como las costillas de alguna bestia antigua. La luz del sol entraba por altas ventanas arqueadas. Becca se quedó en el centro de la sala de lectura principal, con la cabeza inclinada hacia atrás, el corazón doliéndole con un anhelo tan feroz que parecía pena. Este era el tipo de lugar con el que había soñado en los largos inviernos, cuando su tío racionaba las velas y llamaba a los libros un desperdicio para chicas que solo serían intercambiadas. Aquí, el conocimiento no se acaparaba ni se ocultaba. Simplemente era. Se dirigió hacia una larga mesa de roble cerca de la ventana más alta, sus dedos recorriendo la veta lisa, hasta que encontraron un viejo atlas de las fronteras del reino. Lo abrió con cuidado, perdiéndose en mapas amarillentos y costas dibujadas a mano, trazando las delgadas líneas que una vez habían marcado los frágiles bordes de Thornvale. No notó la bandeja de plata hasta que apareció junto a su codo, con 2 pasteles de miel aún calientes del horno, su glaseado brillando junto a una tetera fresca que olía ligeramente a limón y especias. Joel llegó momentos después, fingiendo sorpresa al encontrarla allí, aunque la leve curva de su boca lo delató. Me dijeron que la luz en esta habitación es particularmente buena para leer, dijo, sentándose en la silla frente a ella con fácil gracia, y que ciertos lectores prefieren su té con una peligrosa cantidad de miel. Becca luchó contra una sonrisa. Lera tiene una boca muy grande. Tiene un excelente gusto para las amigas, respondió él, con los ojos cálidos. Y me dijo que una vez soñaste con abrir una escuela de sanadores adecuada aquí en el norte, una que enseña a cualquiera que quiera aprender, no solo a los nacidos con las líneas de sangre correctas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Háblame de ese sueño. Y así lo hizo. Por primera vez en años, Becca habló en voz alta sobre las pequeñas y obstinadas esperanzas que había enterrado bajo la supervivencia. Entrenar a más sanadores, construir reservas de medicinas que pudieran sobrevivir a los duros inviernos, enseñar a las jóvenes omegas que su valor no se medía por quien las reclamaba. Joel escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca apartándose de su rostro. Cuando terminó, simplemente dijo, «Entonces lo haremos realidad, no porque seas mía, sino porque es lo correcto».
Las palabras se posaron sobre ella como la luz del sol. Quería creerle. Sus momentos juntos se volvieron cargados de una contención que él claramente luchaba por mantener. Durante una noche privada de observación de estrellas en el balcón de una torre alta, envueltos en gruesas pieles contra el frío de la montaña, Joel se acostó a su lado sobre un montón de cojines, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, él giró la cabeza hacia ella. «Haces que quiera ser mejor de lo que dicen las historias», murmuró. Su mano se levantó, flotando cerca de su mejilla, y luego se posó en un mechón suelto de su cabello, colocándolo suavemente detrás de su oreja. «Cada vez que estoy cerca de ti, recuerdo lo perfectamente que encajabas contra mí esa noche. Cómo confiaste en mí con algo tan precioso». Su voz se volvió áspera. «Te deseo, Becca, más de lo que he deseado nada en mi vida. Pero no tomaré lo que no se me dé libremente, con todo tu corazón». El aire entre ellos se espesó, pesado de un deseo no expresado. El cuerpo de Becca se inclinó hacia él instintivamente, los labios entreabiertos en un suspiro tembloroso, pero él solo rozó su pulgar a lo largo de su mandíbula una vez antes de retroceder con un esfuerzo visible. «No hasta que me elijas», susurró por completo. El lento ardor la dejaba inquieta por la noche, con un dolor que la hacía apretar los muslos y recordar la alcoba de terciopelo. Sin embargo, cada toque contenido, cada gesto considerado, erosionaba los muros que había construido para sobrevivir. Le estaba mostrando día a día que el hombre que había sido tan cuidadoso con su cuerpo también podía hacerlo con su corazón. El peligro, sin embargo, no esperaba educadamente. Pequeñas señales comenzaron a aparecer. Jinetes del sur llegando a horas extrañas, mensajes entregados en el estudio de Joel que dejaban su mandíbula apretada. Una tarde, mientras caminaba por los jardines nevados con Rhea, Becca notó a dos de los antiguos sirvientes de Fawn merodeando cerca de las puertas exteriores, hablando en voz baja antes de desaparecer entre los árboles cuando la vieron. Joel duplicó la guardia sin explicación, pero ella captó la sombra protectora en sus ojos cada vez que la miraba. Ahora el Ra también lo notó. «Algo se está gestando», dijo una tarde mientras estaban sentadas en la biblioteca, con las voces en un susurro. «Joel es diferente cuando vienen esos mensajeros del sur. Más agudo, todo acero y tormenta, pero en el segundo que te mira, se derrite. No sé si estar impresionada o aterrorizada». Becca trazó el borde de un viejo mapa con la punta de su dedo. «Creo que es por mí», susurró, el miedo escapándose antes de que pudiera enjaularlo. «Mi tío y Vaughn no van a dejar esto pasar sin luchar». La mano del Ra tomó la suya. «Entonces nos aseguraremos de que nunca se acerquen lo suficiente». Antes de que Becca pudiera responder, la alta puerta de la biblioteca se abrió con un suave crujido. Joel entró, la nieve todavía cubriendo sus hombros de cualquier recado que lo hubiera llevado al patio. Su mirada la encontró al instante, suavizándose como siempre, pero ella captó la ligera tensión en las comisuras de sus dos ojos, la sombra de cualquier noticia que esos jinetes del sur hubieran traído. Se acercó a su mesa. «Pensé que podría encontrarte aquí. La luz es especialmente amable con los mapas a esta hora del día». Becca logró una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Lo es, aunque algunas fronteras parecen más pequeñas cuando estás a salvo detrás de los muros del palacio. El ceño de Joel se frunció. Sacó la silla a su lado, lo suficientemente cerca como para que su rodilla rozara la de ella bajo la mesa. «¿Qué te preocupa?». Ella vaciló y luego encontró su mirada directamente. «Mi tío y Vaughn aceptaron tus términos demasiado rápido. No son el tipo de hombres que se tragan el orgullo sin planear escupirlo de vuelta envenenado. Puedo sentirlo como una tormenta que se acumula justo más allá de la cresta». La mano de Joel cubrió la suya sobre la mesa, la palma callosa cálida y firme. «Entonces enfrentaremos la tormenta juntos», dijo en voz baja. «No dejaré que te usen como un arma. No mientras yo respire». Lerra se aclaró la garganta ligeramente, rompiendo la tensión con una sonrisa irónica. «Bueno, si nos estamos preparando para la guerra, voy a necesitar más pasteles de miel
y quizás una daga afilada o dos. Los labios de Joel se crisparon con diversión. Veré qué pueden ofrecer las cocinas y la armería. Becca soltó una risa temblorosa a pesar de sí misma. Se estaba enamorando lentamente, con miedo, pero innegablemente, del hombre que una vez había llevado una máscara y la había llamado exquisita. Y en algún lugar más allá de las montañas cubiertas de nieve, su tío y Lord Vaughan ya no se contentaban con dejarla ir. La verdadera tormenta se estaba gestando, y venía por todos ellos. Comenzó con susurros en las cámaras del consejo. Nobles que una vez habían apoyado a Joel, ahora murmuraban sobre la distracción del rey y una omega fronteriza que debilitaba el trono. Fon y su tío no habían estado ociosos. Habían pasado las semanas reuniendo apoyo en silencio, sobornando a señores menores con promesas de tierras e influencia, explotando viejos rencores contra las reformas de Joel. Joel enfrentó las amenazas de frente, cabalgando al amanecer para reforzar las patrullas fronterizas, regresando exhausto. Sacrificó el sueño, concesiones y tratados menores, e incluso rotaciones de la guardia personal para mantener seguro el palacio, todo sin una palabra de queja a Becca. Solo la tranquila seguridad en su toque cuando la encontraba en la biblioteca cada noche. Una noche regresó de un largo día a caballo, la nieve aferrada a su capa, y la encontró esperando con vino caliente y un plato de pasteles de miel. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, se acercó a ella, atrayéndola a sus brazos con una brusquedad nacida del agotamiento y el alivio. Su frente cayó sobre la de ella, con la respiración agitada. Sin decir palabra, sacó un pequeño y ligeramente aplastado ramo de flores silvestres. Resistentes flores de invierno que reconoció al instante, sus tallos aún con rastros de tierra y escarcha. Pasé por los prados de camino de vuelta de la cresta sur, dijo casi tímidamente. Pensé que te gustaría recordar a qué huele la libertad. Becca las tomó, con la garganta apretada. El tenue aroma a nieve y pétalos resistentes llenó sus pulmones, trayendo recuerdos de correr por la hierba alta antes de que la sombra de su tío cayera sobre todo. ¿Cabalgaste todo el camino de vuelta hasta allí después de un día completo de patrullas? Él se encogió de hombros, un ligero rubor coloreando las puntas de sus orejas a pesar del frío. Estaba de camino. Sus ojos se encontraron con los de ella, crudos y honestos. Quería que fueran reales, no pedidas a los jardines del palacio. El simple gesto la deshizo. Se acercó a él, las flores aplastadas entre sus cuerpos mientras se ponía de puntillas y lo besaba, el lento ardor encendiéndose en algo más feroz. Sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, los pulgares acariciando sus mejillas mientras su boca se abría bajo la de ella, la lengua deslizándose contra la suya en un ritmo que le debilitó las rodillas. Se apretó más, sintiendo la dura línea de su cuerpo, y la forma en que su respiración se entrecortó cuando sus caderas rozaron las de él. El calor estalló bajo e insistente. Sus dedos se deslizaron bajo su capa, trazando la piel cálida de su cintura, y él gimió en su boca, empujándola suavemente contra el pilar de piedra detrás de ellos. Por un momento vertiginoso el control se deslizó. Sus manos se deslizaron por sus costados, agarrando sus caderas, apretando su cuerpo contra el de él, mientras el beso se volvía hambriento, desesperado, los dientes rozando, las lenguas enredándose, el vínculo ardiendo brillante entre ellos. Becca se sintió al borde de la rendición, su cuerpo arqueándose hacia el de él, un suave gemido escapando mientras su muslo se presionaba entre los de ella. Entonces las campanas del palacio sonaron, agudas, urgentes, rompiendo la noche. Se separaron, jadeando. Los ojos de Joel estaban oscuros de deseo, el pecho agitado, pero la máscara del rey ya estaba volviendo a su lugar. Mensajeros, dijo, con voz áspera. Frontera sur. Becca asintió, todavía recuperando el aliento, las flores apretadas, olvidadas en una mano. Se apresuraron a entrar juntos. Elra ya esperaba en el pasillo, con el rostro pálido. El gran salón era un caos cuando llegaron. Mensajeros con capas salpicadas de barro se arrodillaban ante el estrado.
Las voces se superponían en informes urgentes. Von y su tío habían reunido una fuerza pequeña pero bien organizada de nobles descontentos y mercenarios del sur. Habían atacado un puesto fronterizo clave bajo la cobertura de una bandera falsa. Las líneas de suministro cortadas con precisión quirúrgica. Se extendieron rumores de que el rey había abandonado su reino por una chica de la frontera. El rostro de Joel se endureció en la máscara despiadada de la que advertían las historias. Ojos agudos, mandíbula apretada, voz cortante mientras daba órdenes. Mientras los informes seguían llegando, Becca estaba a su lado en la sala de guerra, el mapa extendido sobre la mesa como cicatrices de batalla. Cuando el último mensajero se fue, se giró hacia él, con la voz firme a pesar del miedo que le arañaba la garganta. «Voy contigo cuando salgas a cabalgar», dijo. «Mi loba es fuerte, Joel, más fuerte de lo que parezco. Pasé años sobreviviendo en la frontera, mientras otros decidían mi destino. No voy a esperar detrás de muros de piedra, mientras tú sangras por mí». Él ahuecó su rostro, el pulgar rozando su mejilla con una ternura dolorosa, pero sus ojos sostenían el peso de cada decisión difícil que había tomado. «No puedo arriesgarte, Becca. Quédate aquí. Mantente a salvo. Volveré a ti». El último muro dentro de ella finalmente se rompió. «No», dijo, sus manos apretando su abrigo. «He pasado toda mi vida teniendo a alguien más decidiendo mi destino. Tú me has enseñado que no necesito hacer eso. Así que, demostrémoslo. Luchemos juntos». A Joel se le cortó el aliento. Por un latido simplemente la miró, crudo, asombrado, la misma mirada que le había dado en la alcoba cuando ella había confiado en él con su placer. Luego la atrajo hacia sí, besándola. Fue profundo y desesperado, una promesa y una súplica, sus manos deslizándose en su cabello, como si pudiera memorizar la sensación de ella antes de que estallara la tormenta. Cabalgaron al amanecer con una compañía completa de la guardia personal de Joel, 2 docenas de lobos de élite con librea plateada y negra, los caballos resoplando vapor en el aire gélido. Joel cabalgaba a la cabeza en su enorme caballo de guerra negro, la capa ondeando. Becca cabalgaba a su lado en una yegua gris firme. Elra iba montada detrás de uno de los guardias más jóvenes, con una espada prestada atada al muslo y un brillo decidido en los ojos. El vínculo entre Becca y Joel zumbaba como un cable vivo. Cada mirada, cada roce de sus rodillas mientras cabalgaban, cargado de todo lo que aún no habían dicho. El puesto fronterizo se encontraba a un día de dura cabalgata hacia el sur. La tensión crepitaba a través de la columna, la nieve amortiguando el sonido de los cascos, pero no el peso de lo que esperaba adelante. Joel se mantuvo cerca, su mirada desviándose hacia Becca con silenciosa protección. El anochecer sangraba a través de los pinos cuando las fuerzas de Von atacaron. Vinieron de los árboles, bien planeados, coordinados, mercenarios y nobles descontentos, saliendo de las sombras con acero y flechas. La primera andanada silbó en el aire. Un guardia a la izquierda de Becca gritó cuando una flecha lo alcanzó en el hombro. Joel rugió una orden, su espada brillando libre mientras giraba su caballo. La compañía se movió instantáneamente, formando un anillo defensivo. Pero la emboscada fue brutal y rápida. Acero chocando contra acero, la nieve volviéndose carmesí, gritos resonando en los troncos congelados. Pero Joel luchó como la tormenta. Era despiadado, preciso, cada golpe calculado para proteger el centro donde cabalgaban Becca y Elra. Pero los números estaban en su contra. Un mercenario rompió la línea, su espada arqueándose hacia la yegua de Becca. Joel giró, recibiendo el golpe en sus propias costillas. El acero cortó profundamente. La sangre floreció oscura contra su capa. Se tambaleó en la silla, pero no cayó. Los dientes al descubierto en un gruñido que era puro alfa. El mundo de Becca se redujo a la vista de él sangrando por ella. El miedo que la había mantenido en guardia durante tanto tiempo se hizo añicos como el hielo bajo el deshielo de primavera. Ya no podía negarse a sí misma. Lo amaba. El hombre que había temblado mientras la sostenía. El rey que había escuchado sus sueños de una vida mejor para su gente. El que sacrificaría todo para mantenerla a salvo. «¡Juntos!», gritó,
su voz quebrándose con la fuerza de su elección. Se deslizó de la silla cayendo en la nieve. La transformación la atravesó, los huesos remodelándose, el pelaje ondulando gris plateado sobre su piel. Su loba no era la más grande, pero era inteligente y rápida. Ágil sobre sus patas, lanzándose bajo y tejiendo entre las piernas con la rapidez nacida de años sobreviviendo en la frontera. Elra se transformó a su lado, más pequeña y de pelaje rojizo, pero no menos feroz, deslizándose bajo la guardia de un mercenario para cortarle el tendón de la corva con dientes afilados antes de alejarse bailando. Joel rugió y se transformó con ellas, su enorme forma de lobo de un marrón dorado e imponente, los ojos ambarinos ardiendo. Se estrelló contra la línea del frente, sus mandíbulas cerrándose en el brazo de un atacante, arrojándolo a un lado como un muñeco de trapo. Los tres se movieron como uno, el poder puro de Joel abriendo un camino. Becca y el Ra usando la velocidad y la astucia para atacar desde los flancos y morder los talones, esquivando espadas, creando aberturas que los guardias explotaban con golpes disciplinados. Una espada rozó el hombro del Ra. Ella aulló, pero siguió moviéndose. Una flecha silbó hacia Becca. Ella se retorció en pleno salto, la flecha solo cortando el pelaje. Joel recibió otro golpe en su flanco, protegiéndola, la sangre apelmazando su pelaje dorado. Sin embargo, nunca disminuyó la velocidad, siempre colocándose entre ella y lo peor de la refriega. El propio Pon irrumpió en el caos a pie, con la espada en alto, los ojos salvajes de furia. Se abalanzó directamente hacia Becca, su voz resonando sobre el estruendo. ¿Crees que puedes esconderte detrás de él para siempre? Gruñó, la espada oscilando en un arco vicioso. Eras mía para romper. Todavía lo eres. Becca esquivó, las patas levantando nieve, el corazón latiendo con fuerza, pero la mente clara. Lo rodeó, baja y rápida, recordando cada invierno que había sobrevivido siendo más rápida que los hombres que pensaban que la poseían. Nunca fui tuya, gruñó, las palabras distorsionadas a través de la garganta de su loba, pero inconfundibles. Y nunca volveré a ser de nadie para romper. Fingió a la izquierda, luego se lanzó a la derecha cuando Vaughn se excedió. Sus mandíbulas se cerraron en su brazo de la espada, lo suficientemente afiladas como para hacerlo gritar y soltar la hoja. Elra estuvo allí en un instante, una mancha rojiza golpeando sus piernas por detrás, enviándolo de bruces a la nieve. Joel lo remató, lanzándose hacia adelante, inmovilizando a Vaughn bajo una pesada pata, los colmillos al descubierto en su garganta. «¡Ríndete!», gruñó Joel, su voz más bestia que hombre. Vaughn escupió sangre, los ojos ardiendo de odio incluso en la derrota. «Nunca será suficiente para ti». Una omega fronteriza que abrió las piernas para el primer enmascarado. Becca volvió a su forma humana en una onda de luz plateada, de pie sobre él con nieve en el pelo y fuego en los ojos. Miró al hombre que una vez pensó que podía poseerla y habló con la fuerza tranquila e inquebrantable de alguien que finalmente se había elegido a sí misma. «Abrí mis piernas para un hombre que me vio», dijo, con voz firme y clara. «No por poder, no por grano, no por un título, por alguien que me hizo sentir deseada en lugar de intercambiada. Eso es algo que nunca entenderás, Vaughn, y es por eso que ya has perdido». El rostro de Vaughn se torció de rabia. Incluso inmovilizado bajo la enorme pata de Joel, levantó la barbilla, la arrogancia agrietada pero no rota. «¿Crees que esto termina conmigo sangrando en la nieve?», escupió, sus ojos desviándose hacia Joel. «Te haré una oferta mejor, Su Majestad. Quédate con los envíos de grano. Quédate con el asiento del consejo. Solo dame a la chica por una noche. La domaré adecuadamente y luego la devolveré convenientemente obediente. Puedes tener a tu bonita pareja de vuelta una vez que sepas su lugar. Todo rey necesita una bien entrenada». El gruñido de Joel rasgó el aire como un trueno. Su lobo se abalanzó, las mandíbulas cerrándose a centímetros de la garganta de Vaughn en una advertencia que vibró a través de la nieve. «Vuelve a hablar de ella así», gruñó,
y te arrancaré la lengua antes de acabar contigo. Los mercenarios restantes de Vaughn se quebraron entonces, huyendo hacia los árboles como ratas abandonando un barco que se hunde. El complot magistralmente planeado se desmoronaba bajo el peso del amor que habían subestimado y la lucha inteligente que no habían previsto. Vaughn, todavía en el suelo, vio su última oportunidad. Se apoyó en un codo, el rostro resbaladizo de sudor y sangre, la voz convirtiéndose en una súplica desesperada. «Espere, Su Majestad, por favor, todavía puedo ser útil. Tengo contactos en el sur, nombres, rutas. Déjeme vivir y le daré todo. Solo perdóneme la vida. Juraré lealtad. Lo haré». La súplica era una distracción. Su mano libre se lanzó a su cinturón, los dedos cerrándose alrededor de un pequeño pero oscuro vial. Con un gruñido de triunfo, lo arrojó directamente a Becca, el vidrio envenenado brillando a la luz de la luna con el objetivo de romperse contra su pecho. El lobo de Joel reaccionó en un borrón de pelaje dorado, las mandíbulas cerrándose alrededor de la garganta del hombre en un chasquido limpio y letal. El grito de Vaughn murió en un gorgoteo húmedo. El vial giró en la nieve, rompiéndose inofensivamente a varios pies de distancia, su líquido oscuro siseando contra el polvo blanco. Joel mantuvo la mordida por un latido más, asegurándose de que la amenaza había terminado. Luego soltó el cuerpo sin vida y volvió a su forma humana. La sangre manchaba su costado y flanco, pero sus ojos encontraron a Becca de inmediato, crudos, protectores, llenos de amor. Cayó de rodillas frente a ella, sus manos moviéndose sobre ella con cuidado urgente. Sus dedos rozaron sus brazos, sus hombros, los cortes superficiales a lo largo de sus costillas, donde la espada de un mercenario la había rozado durante el caos. Las heridas eran leves, ya coagulando, pero él todavía presionó su palma suavemente sobre cada una como si pudiera hacerlas desaparecer. «Estás herida», respiró. Su pulgar trazó una delgada línea de sangre en su antebrazo, sus ojos oscureciéndose con una furia silenciosa ante la vista. «Becca, estoy bien», susurró ella, tomando su mano y presionándola contra su mejilla. Las lágrimas se congelaron en sus pestañas, pero sonrió a través de ellas, temblorosa, llena del amor que ya no podía negar. «Solo rasguños. Tú te llevaste lo peor por mí». Su frente cayó sobre la de ella con la respiración agitada. «Valió la pena», susurró, «cada gota por ti». Ella lo besó entonces, lento, profundo, eligiéndolo con todo su corazón bajo la luna creciente. El vínculo estalló brillante entre ellos, cálido e inquebrantable, una luz dorada derramándose sobre la nieve manchada de sangre. Cuando se separaron, jadeando, la sonrisa de Joel era suave y llena de asombro a pesar del dolor que grababa sus rasgos. El Erra apareció a su lado, con las mejillas sonrojadas por la lucha, un corte superficial en su propio hombro, ya vendado con una tira de capa. Les echó un vistazo a los dos arrodillados en la nieve y soltó una risa brillante y encantada. «Diosa bendita, mírense, cubiertos de sangre y nieve, y todavía haciéndose ojitos como si el resto de nosotros no estuviéramos aquí sangrando. Si así es como se ven las novelas románticas en la vida real, nunca volveré a leer una sin tomar notas». Sonrió limpiando una mancha de suciedad de la mejilla de Becca con su manga. «Vamos, tortolitos, vamos a coserlo antes de que se desangre y arruine el final para todos nosotros». Joel soltó una risa dolorida mientras dos de sus guardias lo ayudaban a ponerse de pie. «Recordaré eso, Lerra». «Más te vale», replicó ella, poniéndose al paso de Becca mientras se dirigían a los caballos. «Espero un ala entera de la biblioteca del palacio dedicada a novelas románticas en mi honor y pasteles de miel a diario». Dejaron el cuerpo de Fon para los cuervos. Para cuando llegaron al palacio, los sanadores estaban esperando. Las heridas de Joel fueron limpiadas y cosidas con manos cuidadosas y firmes. Becca se sentó a su lado todo el tiempo, con los dedos entrelazados con los de él, negándose a soltarlo, incluso cuando el dolor hacía que su agarre se apretara. Más tarde, cuando los sanadores finalmente se fueron y estaban solos en sus aposentos, con el fuego crepitando suavemente, Joel se giró hacia ella.
La luz de la luna que entraba por las altas ventanas pintaba su rostro de plata y sombra. Alcanzó su mano, un pulgar rozando suavemente sus nudillos. Nuestra semana ha terminado. Te dije que liberaría el reclamo si querías tu libertad. Pasaje seguro a cualquier lugar. Tragó saliva, sus ojos ambarinos vulnerables de una manera que nunca había visto. Pero te pido que te quedes, Becca. No como mi pareja por derecho, no por tratados, o grano o política. Quédate porque me eliges, porque en algún lugar entre esa noche enmascarada y esta, me enamoré de la mujer que se atrevió a soñar más grande que la jaula en la que nació. Quiero construir ese sueño contigo, si me dejas. A Becca se le cortó el aliento. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran cálidas de alegría. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él. Te elijo a ti, susurró. Te he estado eligiendo todos los días desde la alcoba. El alivio y el amor inundaron su expresión. La atrajo hacia sí, besándola lenta pero tiernamente, el vínculo entre ellos ardiendo brillante y constante. Y mientras estaban envueltos el uno en el otro, las luces del palacio brillando abajo como estrellas caídas, Becca se permitió creer que la mujer que una vez le había dado su primera vez a un extraño, finalmente había encontrado el hogar que siempre había merecido. La primavera llegó lentamente a Eldrath, derritiendo la nieve en ríos caudalosos y pintando los prados de colores salvajes. Becca estaba de pie en los anchos escalones de piedra de la nueva escuela de sanadores que había ayudado a diseñar. El edificio todavía olía a madera fresca y yeso secándose. Lobos jóvenes, omegas, betas, incluso algunos alfas de las manadas fronterizas se movían por los pasillos con bolsas de hierbas y pergaminos, sus risas resonando en las paredes. Elora estaba a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa en el rostro. Mira este lugar, lo hiciste. No más racionamiento de velas ni esconder libros bajo las tablas del suelo. Pueden aprender, pueden soñar. La garganta de Becca se apretó mientras observaba a un grupo de jóvenes omegas midiendo cuidadosamente las dosis bajo la guía de un paciente instructor. Este era el sueño que le había susurrado a Joel en ese balcón de observación de estrellas meses atrás. El que él había hecho realidad en silencio con recursos, tierras y un apoyo inquebrantable. Había pasado el invierno supervisando cada detalle, con Elra a su lado como jefa del ala de curación práctica. Una mano cálida se posó en la parte baja de su espalda. Joel se acercó por detrás, su capa cubierta de polen de los prados por los que había cabalgado esa mañana. Le dio un beso en la sien, su voz baja y llena de un orgullo silencioso. Ya la están llamando la Escuela de Sanación Bosser, murmuró. Pero les dije que debería llevar tu nombre. Tú construiste esto, no yo. Becca se apoyó en su pecho, dejando que su calor la impregnara. Lo construimos juntos. Elra resopló suavemente. Ustedes dos son asquerosamente dulces. Voy a entrar antes de que necesite un cubo. Intenten no escandalizar a los estudiantes al salir. Esa noche, en la tranquilidad de sus aposentos, con el fuego crepitando bajo, Joel la atrajo hacia sí bajo las pesadas pieles, su mano trazando patrones perezosos a lo largo de su columna, el mismo toque de su primera noche, ahora profundizado por meses de confianza y amor. «¿Sabes?», murmuró contra su oído, su voz cayendo en ese tono de terciopelo que todavía la hacía temblar. «He estado pensando en esa alcoba de nuevo, la forma en que me miraste cuando te dejaste caer». Becca sonrió contra su garganta, sus dedos deslizándose bajo su camisa para trazar las cicatrices que conocía de memoria. «Y yo he estado pensando en lo paciente que fuiste, en cómo te contuviste incluso cuando podías sentir cuánto me deseabas». Le mordisqueó ligeramente la mandíbula, su voz volviéndose juguetona y acalorada. «No tienes que contenerte esta noche, mi rey». Joel gimió, el sonido bajo y hambriento, haciéndolos rodar para que ella quedara debajo de él. Su boca encontró la de ella en un beso profundo y posesivo, sus manos vagando con la confianza de un hombre que conocía cada centímetro de ella y aún se maravillaba con el regalo.
Cuidado, susurró contra sus labios, los ojos oscuros de deseo. Sigue hablando así, y no llegaremos a la cama. Becca rió suavemente, sus piernas envolviendo su cintura, mientras lo atraía más cerca. ¿Quién dijo algo sobre la cama? ¿Calificarías esta historia del 1 al 10? Si te ha gustado esta historia, tengo muchísimas más historias sin anuncios, incluyendo capítulos extendidos y más intensos. Te espero.